El Banco Central Europeo acaba de cambiar la definición de su objetivo de estabilidad de precios. Hasta ahora, y desde mayo del 2003, el objetivo era una inflación inferior pero cercana al 2%. En cambio, a partir de ahora, el objetivo de inflación es simplemente un 2%, interpretándose este objetivo de manera simétrica, es decir, que una inflación por debajo o por encima de ese objetivo del 2% se consideran igualmente indeseables. Esto parece un cambio menor, casi cosmético, sin importancia, pero en realidad no lo es. La realidad es que el Banco Central Europeo ha cambiado para ser más inflacionista. ¿Y esto qué quiere decir? Que ahora el Banco Central Europeo está dispuesto a envilecer, a debilitar en mayor medida la propia moneda que el Banco Central emite, cosa que es un sinsentido absoluto, porque el Banco Central se supone que debe defender el valor de la moneda que emite, pero en cambio lo que vemos es que está dispuesto a hacer más para debilitarla. Hasta ahora una inflación inferior al 2% era hasta cierto punto deseable, pero ahora es indeseable. A lo largo de los últimos 12 años, el Banco Central Europeo solo pudo colocar la inflación dentro del objetivo por él mismo establecido en un tercio del tiempo. Es decir, que a lo largo de 8 años no pudo cumplir el objetivo. Si nosotros analizamos los últimos 12 años con la perspectiva del nuevo objetivo de inflación, la cosa es todavía peor, porque en 123 de los últimos 144 meses no pudo cumplir el objetivo. Este cambio, que como digo, favorece una política monetaria más inflacionista, lo que hace es darle más margen al Banco Central Europeo para emitir más moneda, para manipular más los tipos de interés, para comprar más bonos y para hacer cualquier otra cosa, porque en el mismo comunicado en el que informan del cambio dicen que también, digamos, que no cierran la puerta a nuevos instrumentos de política monetaria si es que la situación así lo requiere. Pienso que el objetivo de inflación se ha convertido para el Banco Central Europeo en una especie de fetiche por el cual es capaz de correr cualquier riesgo y hacer cualquier cosa. En los últimos años, como te acabo de decir, el Banco Central Europeo fue incapaz de alcanzar una inflación de manera duradera de alrededor de 1,6, 1,7, 1,8%. Pero aún habiendo sido incapaz de conseguir ese objetivo, ahora el Banco Central Europeo va a ir más allá, porque quiere alcanzar una del 2%. O sea, no alcanzó una del 1,5, 1,6, 1,7, ahora quiere alcanzar una de 2. Y como sabe que va a tener que tomar un montón de medidas inflacionistas para lograrlo, ya nos anticipa que es probable que la inflación vaya más allá del 2% durante un periodo moderado. Y esto al mismo tiempo desmiente que el objetivo sea verdaderamente simétrico. ¿Por qué? Porque ahora ir más allá del 2% de inflación es parte de la regla del juego cuando antes no lo era. La pregunta que cabe hacer es, ¿y quién gana con un Banco Central Europeo más inflacionista? Ganan fundamentalmente los políticos y los burócratas del Banco Central Europeo. Los políticos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la deuda pública se va a erosionar más rápidamente. Por ejemplo, con una inflación del 1,1%, que es el promedio de los últimos 10 años, 1.000 euros hoy, en 30 años se transformaron en 720 euros. En cambio, si la inflación es 2%, 1.000 euros hoy se transforman en 550 euros en 30 años. Es decir, los políticos ven favorecido su objetivo permanente de gastar cualquier cosa con deuda pública, porque ahora van a tener la ayuda del Banco Central Europeo, que va a erosionar los euros de manera tal que les resulte más fácil pagar la deuda. Es decir, esto va absolutamente en contra de la disciplina fiscal de unas cuentas públicas ordenadas, sino que por el contrario estimula a los políticos a gastar más, porque total, la deuda pública se va a ir carcomiendo más rápidamente por una mayor inflación. ¿Y quiénes pierden? Perdemos todos los demás. Perdemos todos los que ahorran en euros, todos los que hacemos la vida en euros. ¿Por qué? Porque vamos a tener una moneda que
digamos, el Banco Central que la tiene que defender, en realidad la va a intentar debilitar en mayor medida. En este punto, aunque parezca una exageración, cabe decir que el Banco Central Europeo ya no se diferencia en nada del Gosplan soviético. El Gosplan soviético era el Ministerio de Planificación. ¿Y por qué digo esto? Porque el Banco Central Europeo, por nuestro bien, nos hace correr todos los riesgos inevitables, por otra parte, de su planificación. Ellos quieren tener una inflación del 2, pero resulta que están en el camino haciendo la mayor emisión monetaria de la historia de Europa, y entonces nada impide que a lo mejor la inflación se estabilice en el 3% o incluso más allá. Y entonces, ¿quién va a pagar los platos rotos de esa mayor inflación? ¿Los señores del Banco Central Europeo? No, nosotros. Además, sabemos que todas estas manipulaciones monetarias, lejos de estabilizar el ciclo económico, lo exacerban. Es decir, vamos a seguir teniendo más burbujas y más caídas, más recuperaciones bruscas y más explosiones. Y eso, en una economía, termina siempre consumiendo capital, es decir, rompiendo, destruyendo las bases que sustentan una sociedad más próspera, que es la acumulación de capital, no el consumo de capital. Y finalmente, yo creo que este cambio del Banco Central Europeo va en contra de los que queremos una Europa unida y próspera. Porque en primer lugar, los alemanes con toda razón se van a preguntar si habrá valido la pena deshacerse del marco alemán, que era la moneda de más calidad de todo el continente y una de las dos, junto con el dólar, de más calidad del mundo, para construir el euro, que ahora se ha transformado en un club de activistas monetarios inflacionistas. Entonces los alemanes tendrán razón en preguntarse, ¿esto habrá merecido la pena? ¿Hicimos bien en desprendernos del marco? Bueno, y eso es una semilla que va por la disgregación de Europa y no por la unidad de Europa. Y todo lo demás nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿por qué tenemos que aceptar pasivamente lo que un grupo de tecnócratas decidan en Frankfurt y nos hagan correr riesgos que ellos no son capaces ni de anticipar ni de contener en caso de que se desate una alta inflación o, como digo, el riesgo de un ciclo económico más exacerbado? ¿Por qué, digamos, es necesario mantener objetivos de inflación? O sea, ¿no es más fácil, en lugar de seguir un objetivo de inflación que se ha demostrado de casi imposible cumplimiento por los medios convencionales, no es más fácil simplemente eliminar el objetivo de inflación para ahorrarnos todos los riesgos que supone la manipulación monetaria? Pregunto también, ¿no ha ido mucho más allá de lo aconsejable este grupo de tecnócratas que dirige el Banco Central Europeo? Porque su misión fundamental es la estabilidad de precios, pero sin embargo están financiando indirectamente los déficits fiscales de los gobiernos, cosa que ha alentado el crecimiento de la deuda pública y del gasto público. Están reprimiendo los tipos de interés, castigando a los ahorradores y además haciendo que inversiones antieconómicas se lleven a la práctica. Pero el día que los tipos de interés se normalicen, esas inversiones que hoy parecen rentables se van a descubrir antieconómicas y van a quebrar. Y eso, los culpables van a ser los actuales responsables del Banco Central Europeo. Y más en general, mi pregunta es, ¿no ha llegado ya el momento de terminar con el curso forzoso del euro y dejar que los ciudadanos seamos libres de elegir en qué moneda queremos celebrar nuestros contratos, pagar nuestras deudas, cobrar nuestros salarios, cobrar nuestras pensiones? Es decir, que nos dejen elegir la moneda, porque resulta que a lo mejor en vez de hacerlo en euros, preferimos hacerlo en libras, en francos suizos, en dólares o en bitcoins, que cada uno elija y entonces la economía será mucho más fuerte. Los destrozos que hace el Banco Central Europeo provocarán un perjuicio más limitado y nosotros seremos mucho más libres.